Había algo reconfortante en la rutina. Levantarse a las 6, preparar el café con la misma marca de siempre, revisar los titulares mientras la tostadora hacía su trabajo. Durante casi 3 décadas, esa rutina había sido mi ancla. Mi nombre es Marta Valverde, y por 29 años trabajé en Trevexa Ingeniería como auditora de cumplimiento interno. No era un trabajo glamuroso, pero era mío. Lo conocía de memoria, y con él venía una promesa: estabilidad, respeto y una pensión sólida al final del camino. Empecé en Trevexa con 24 años, recién graduada y con más ilusión que experiencia. Con el tiempo, me volví meticulosa, discreta, eficaz. Ascendí sin hacer ruido, confiando en que la excelencia hablaba por sí sola. Nunca fui la más popular, ni la más simpática, pero nadie podía negar que era confiable. Jamás entregué un informe a medias. Jamás encubrí una irregularidad. A lo largo de los años, vi llegar y partir a decenas de gerentes, directores, consultores y ejecutivos. Algunos buscaban soluciones rápidas, otros simplemente querían evitar problemas. Yo, en cambio, me dedicaba a encontrar lo que no encajaba, a cuestionar lo que muchos preferían ignorar. Y esa constancia, o testarudez, como decía mi difunto esposo Tomás, fue lo que me mantuvo en pie cuando todo a mi alrededor cambiaba. Mi hija, Elena, ya adulta y viviendo en Barcelona, solía decir que yo era la roca de la familia. Tal vez lo era. Mantuve mi hogar después de enviudar. Pagué su universidad. Cubrí los gastos médicos de mis padres sin endeudarme. Todo gracias a ese empleo que, si bien no era mi pasión, sí fue el pilar de mi vida adulta. Y ahora, estaba a 3 días, de alcanzar el punto en el que todo ese sacrificio se convertiría en tranquilidad. Mi pensión completa. Mis beneficios médicos vitalicios. Mi retiro merecido. Lo había calculado todo. El último viernes saldría por la puerta principal de Trevexa con la frente en alto y un futuro asegurado. Incluso ya había reservado un pequeño viaje para celebrarlo. Nada extravagante, apenas unos días en Galicia, junto al mar. Pero claro, la vida tiene una forma peculiar de alterar los planes cuando menos lo esperas. Aquel martes empezó como cualquier otro. Tomé el autobús de siempre, saludé al portero con una sonrisa, me senté en mi escritorio junto a la ventana del piso 11 y comencé a revisar informes trimestrales. Eran las 17 cuando recibí el correo. Reunión con recursos humanos, urgente, 10:30. Al principio no pensé mal. Tal vez era algún ajuste administrativo. Quizás querían coordinar detalles de mi jubilación. Incluso me alegré un poco, creyendo que sería una pequeña ceremonia interna o una despedida simbólica. Caminé por el pasillo con tranquilidad. Llevaba mi libreta en la mano, como siempre. Cuando entré a la sala de recursos humanos, el aire se sintió más frío. Había 3 personas: David Vega, el nuevo director de operaciones, Laura, del área legal, y Janet, del departamento de recursos humanos, con los ojos bajos y los labios apretados. David, que apenas llevaba 6 meses en la empresa, me indicó con un gesto que me sentara. Sonrió, pero sus ojos no reflejaban amabilidad. Había visto esa sonrisa antes, en ejecutivos que ocultaban cuchillos detrás de discursos sobre eficiencia y optimización de recursos. Marta, comenzó, deslizando una carpeta hacia mí. Debido a una reestructuración presupuestaria, lamentablemente tendremos que prescindir de tu puesto, con efecto inmediato. No entendí al principio. O no quise entender. ¿Perdón? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Trevexa ha tomado decisiones difíciles para asegurar su sostenibilidad, continuó Laura, en tono mecánico. Se te ofrece una indemnización equivalente a 3 meses de salario, siempre que firmes este acuerdo de confidencialidad antes de mañana a las 5. Miré la carpeta sin tocarla. No era posible. No podía ser una coincidencia. Mi pensión se activa este viernes, dije, sin levantar la voz. David desvió la mirada. Entendemos que la noticia puede ser difícil, dijo, sin responder a lo que yo acababa de señalar. Janet te acompañará a recoger tus cosas. El personal de seguridad estará disponible para ayudarte con lo que necesites. En ese instante, no lloré. Tampoco grité. Sentí algo extraño, una serenidad helada. Como si todo se hubiera vuelto irreal. Me incorporé lentamente,
Recogí la carpeta sin abrirla y respondí con voz clara. Gracias por la información. David frunció ligeramente el ceño. Esperaba lágrimas, súplicas, quizás indignación. Pero no recibió nada. Porque yo ya conocía los patrones. Ya había olido el miedo de los que ocultan algo sucio bajo la alfombra. Y ese despido tenía olor a cloaca. El pasillo hacia mi oficina nunca me había parecido tan largo. Cada paso resonaba como si caminara dentro de una catedral vacía. Janet iba a mi lado, con su carpeta contra el pecho, los ojos fijos en el suelo. El guardia de seguridad, un muchacho que apenas me llegaba al hombro, esperaba al final del corredor, visiblemente incómodo con su rol en todo esto. Yo no dije nada. Ni a Janet, ni al guardia, ni a nadie. Caminaba recta, con la cabeza en alto, como si aquel martes fuera cualquier día común. Pero por dentro, sentía una mezcla venenosa de traición, incredulidad y determinación. Había algo demasiado preciso, demasiado quirúrgico, en el momento que habían elegido para dejarme fuera. No era una casualidad. Era una ejecución planificada. Entré en mi oficina, mi espacio durante 29 años, y lo vi todo con otros ojos. El escritorio donde revisé miles de documentos, las carpetas alineadas por año, el archivador donde guardaba mis propios registros paralelos, el reloj de pared que siempre adelantaba 5 minutos. Todo estaba igual, pero ya no me pertenecía. Tómate el tiempo que necesites, murmuró Janet, apoyada en el marco de la puerta. Su voz temblaba, y cuando levanté la vista, noté lágrimas en sus ojos. Estoy bien, respondí, sin emoción. Puedes irte. Ella dudó por un instante, pero asintió y se alejó sin insistir. Sabía que no necesitaba compañía. Sabía que, en ese momento, necesitaba silencio. Me senté y abrí la primera gaveta. Allí estaba la foto de Tomás, tomada durante nuestro aniversario número 20, en la costa de Asturias. Él con su sonrisa amplia, yo con el cabello recogido y una copa de vino en la mano. La tomé con cuidado y la coloqué sobre la caja vacía que me habían entregado. A su lado, el cactus que Elena me había regalado cuando se mudó a la universidad. Sobre el cactus, una pequeña placa con letras doradas, 25 años de servicio. Gracias, Marta. Respiré hondo. Guardé todo con precisión, como quien embala los restos de una vida. No lloré. No aún. Las lágrimas no tienen lugar cuando estás desenredando una traición. El sobremanila que me habían entregado en recursos humanos seguía cerrado sobre el escritorio. Lo tomé finalmente. Lo pesado en mis manos. Era más que papel. Era un símbolo de desprecio. La firma de 3 ejecutivos que nunca habían compartido un café conmigo, pero que decidieron que yo no merecía lo que había trabajado casi 3 décadas para construir. Deslicé el sobre dentro de la caja. No lo abriría aún. No permitiría que sus condiciones mancharan los últimos minutos que pasaría allí. Me levanté y eché una última mirada al lugar. Las paredes aún llevaban mis anotaciones. En el pizarrón, quedaban esquemas que había dejado a medio completar el viernes anterior. Una parte de mí quiso borrarlo todo, dejar todo blanco, como si mi paso por allí no hubiera existido. Pero otra parte, la parte más cerca, más real, decidió dejarlo tal cual. Que vieran. Que sintieran el vacío que dejaba. Cuando salí de la oficina, el guardia bajó los ojos. No me ofreció ayuda. Solo sostuvo la puerta. Que tenga buen fin de semana, señora Valverde, balbuceó. Lo miré. Un muchacho. Probablemente nuevo. No era su culpa estar allí cumpliendo órdenes. Asentí con la cabeza. Gracias, joven. Igualmente. Atravesé el vestíbulo con la caja en los brazos. El mismo vestíbulo donde había recibido reconocimientos, donde había abrazado a colegas que se jubilaban, donde había esperado a Elena en tantas visitas. Ese día, sin embargo, nadie me miraba. Nadie sabía. Nadie quería saber. Fuera, la lluvia golpeaba el pavimento con una tristeza persistente. Subí al coche, coloqué la caja en el asiento del copiloto y me senté en silencio frente al volante. No arranqué de inmediato. Observé mis manos. No temblaban. Seguían firmes. Como toda mi vida. Como toda mi carrera. Encendí el motor y emprendí el camino a casa. Las calles de Madrid, empapadas,
pasaban a mi lado como si todo transcurriera en cámara lenta. Crucé por el parque donde solía caminar con Tomás. Pasé frente al colegio de Elena. Doblé por la avenida donde está la librería que siempre decía que iba a visitar más seguido cuando me jubilara. Y me di cuenta de algo. Había postergado mi vida para cumplir con un trabajo que, llegado el momento, no había dudado en desecharme. Cuando llegué a casa, dejé la caja en la mesa del comedor. Puse agua a hervir para el té, me cambié los zapatos, me quité el abrigo. Luego volví a la caja y finalmente saqué el sobre. Lo abrí despacio, con cuidado. Dentro, el contrato de terminación. Condiciones claras. 3 meses de salario a cambio de renunciar a cualquier reclamo futuro, incluida mi pensión. Una cláusula de confidencialidad estricta. Ni seguro médico, ni indemnización justa, ni carta de recomendación. Y un plazo. Debo firmarlo antes de las 5 del miércoles. Era una trampa. Jurídica, moral, humana. Un castigo encubierto como oferta. Hazlo fácil para nosotros y desaparecerás. Pero yo no iba a desaparecer. No esta vez. Subí al desván. Abrí el armario donde guardaba documentos personales. Y allí, detrás de los álbumes familiares, estaba el objeto que llevaba años esperando su propósito, una caja fuerte e ignífuga. Dentro, un archivo clasificado, rotulado y fechado con precisión. Copias de informes internos, correos impresos, anotaciones propias, capturas de pantalla. Todo lo que había documentado en silencio durante los últimos 4 años. Porque yo sabía que un día esto pasaría. Y ese día había llegado. Esa noche apenas dormí. No porque tuviera miedo. Lo que sentía era algo diferente. Una mezcla punzante de indignación y claridad, como si una parte de mí que había estado dormida por años hubiera despertado de golpe. Me levanté a las 5, sin necesidad de alarma. Preparé café fuerte, el de siempre, y me senté en la mesa del comedor con la carpeta abierta frente a mí, analizando cada palabra como si se tratara de una autopsia. Lo era, en cierta forma. La autopsia de una lealtad mutilada. La cláusula más ofensiva era la que me pedía que renunciara a cualquier derecho a futuras reclamaciones legales. Ni pensión, ni revisión de contrato, ni reclamo por antigüedad. Nada. A cambio, 3 meses de salario neto. Una miseria. Una burla con firma y membrete corporativo. Respiré hondo. Volví a revisar el reloj, 6:13 de la mañana. Faltaban menos de 48 horas para que venciera el plazo. Fui hasta el despacho que tenía en casa, mi santuario de trabajo desde los años en que Elena aún vivía conmigo, y me senté frente a la caja fuerte que había abierto la noche anterior. La abrí con manos firmes. No temblaba. No dudaba. Dentro. Todo estaba cuidadosamente ordenado por fecha, tipo de documento y origen. Allí estaban los informes de auditorías internas que habían sido alterados sin justificación. Correos electrónicos donde se solicitaba modificar cifras de entregas para ajustarse al presupuesto. Certificados de cumplimiento con fechas retroactivas. E incluso notas manuscritas con órdenes verbales que me habían parecido sospechosas, firmadas por altos mandos. 4 años de documentación sistemática. No había empezado a recolectar esas pruebas por paranoia. Fue por instinto profesional. En varias ocasiones advertí sobre desviaciones en las cifras reportadas, pero mis objeciones fueron sistemáticamente ignoradas o, peor aún, contestadas con advertencias veladas. No te metas en eso, Marta. No es tu responsabilidad directa. Confía en el criterio de dirección. Pero yo sabía leer entre líneas. Y cada línea estaba plagada de intereses ocultos. Con el nombramiento de David Vega como director de operaciones, todo se aceleró. Su obsesión con optimizar recursos venía acompañada de despidos masivos, recortes dudosos y medidas que rozaban la ilegalidad. Yo lo confronté una vez, en una sala de reuniones donde nadie más se atrevió a hablar. Este proyecto que quieres aprobar no cumple los requisitos de la normativa ambiental, le dije en voz firme. David sonrió con la condescendencia de quien se cree invencible. Marta, llevas mucho tiempo aquí. Deberías saber que a veces hay que flexibilizar ciertas cosas para avanzar. Esa palabra, flexibilizar, me quemó. Fue entonces cuando entendí que no solo era incompetente, sino peligroso. Y ahora, era evidente, mi despido era su forma de quitarme del camino. 3 días antes de mi pensión completa. No era casualidad.
Era estrategia. Me dirigí al estante más alto del despacho y bajé una caja pequeña de madera. Dentro, una libreta con tapas de cuero, algo gastada. Ahí anotaba pensamientos personales, cosas que no podía escribir en un informe oficial. Empecé a repasar esas notas. Palabras como encubrimiento, reformulación indebida, presión para certificar sin inspección. Todo estaba ahí. Y todo encajaba. Cerré la libreta y me dirigí al armario donde guardaba el archivo con los contratos antiguos. Entre ellos, encontré lo que buscaba, el convenio colectivo que estipulaba las condiciones de pensión y los derechos adquiridos por antigüedad. Lo leí 3 veces. Lo marqué. Lo subrayé. Tenía fundamentos. Y tenía pruebas. A media mañana, el teléfono fijo sonó. Era un número interno de Trevexa. No respondí. Minutos después, el móvil vibró. Janet me dejaba un mensaje de voz. Marta, soy yo. Mira, están muy insistentes con que firmes el acuerdo. David quiere que lo entregues hoy si es posible. Me han pedido que te lo recuerde. Lo siento, esto no me parece justo. No respondí. No aún. A la hora del almuerzo, otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Era David. Marta, necesitamos cerrar esto. Podemos enviar a alguien a tu domicilio si te resulta más cómodo. Nadie quiere complicaciones. Solo necesitamos tu firma. Es un trámite, nada más. Nada más. Un trámite. Me reí en voz baja. No por humor. Por la ironía. Pasé la tarde escaneando los documentos más sensibles. Hice 3 copias digitales y las subí a discos duros independientes. Luego preparé 3 carpetas físicas. Una iría conmigo. Otra, a un sitio seguro fuera de casa. Y la tercera, estaba pensada para un destinatario muy específico. Ya entrada la noche, me senté en la cocina, frente a una taza de té, y marqué un número que no usaba hacía años. El tono de llamada me pareció eterno, pero al cuarto timbre, una voz familiar respondió. —¿Gregorio? Soy Marta Valverde. Silencio. —Marta, ¿cuánto tiempo? —Todo bien. Necesito hablar contigo. Es importante. Tiene que ver con Trevexa, y con cosas que deberías ver. Gregorio Sáenz había sido director financiero de Trevexa antes de renunciar, abruptamente, hace unos años. Muchos creyeron que fue por motivos personales. Yo siempre supe que había otra razón. Hoy trabaja en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el organismo regulador más importante del país. Durante casi 2 horas hablamos. Le expliqué todo con precisión. Las cifras, los documentos, las fechas. Él escuchó en silencio, tomando notas. Lo que estás describiendo no es solo una injusticia laboral, Marta, dijo con tono grave al final. Esto es una potencial violación grave de las normas del mercado. Te recomiendo que no firmes absolutamente nada. Mañana haré algunas llamadas. ¿Puedes reunirte con nosotros el lunes? Por supuesto. Y Marta, gracias por no quedarte callada. Colgué, exhausta. Pero al mismo tiempo, aliviada. Por primera vez en 24 horas, sentí que no estaba sola. Caminé hasta el dormitorio. Antes de dormir, miré la caja de cartón donde había guardado mis cosas de la oficina. Pasé los dedos por la placa conmemorativa de mis 25 años de servicio. Y pensé, lo que más valía, nunca estuvo en esa caja. El sábado amaneció gris, como si el cielo mismo supiera que algo importante se avecinaba. Me desperté antes de que sonara el despertador, aún con la voz de Gregorio resonando en mi mente. No firmes nada. Y protege bien esa documentación. Bajé a la cocina y me preparé un desayuno completo, como no lo hacía en años. No era por hambre. Era una especie de ritual. Como si mi cuerpo necesitara estar fuerte para lo que venía. Esa mañana no me vestí con ropa de casa. Escogí el traje azul marino que solía reservar para reuniones importantes. No porque esperara salir, sino porque quería sentirme en control. Vestirme para la guerra, aunque la batalla fuera de palabras, documentos y llamadas telefónicas. A las 9 en punto, encendí mi portátil y abrí una hoja en blanco. Comencé a redactar una cronología detallada de todos los eventos relevantes. Cuando comencé a notar las irregularidades, qué documentos encontré, a quién reporté cada caso y qué respuesta recibí. Revisé los correos archivados,
Organicé los PDFs por carpetas temáticas, renombré archivos con códigos internos. Durante 4 horas no hice otra cosa que estructurar pruebas, construir un relato lógico, limpio, irrefutable. A mediodía, recibí un mensaje de texto de Gregorio. Confirmada la reunión del lunes a las 9. Oficina CNMV, planta 5. Lleva todo lo que tengas. Iremos con equipo completo. Sentí un cosquilleo en el estómago. Una mezcla de nervios y alivio. El silencio ya no era la única opción. Ahora había una vía. Un camino concreto. Decidí no perder tiempo. Hice 3 paquetes idénticos con la documentación más delicada. Uno para mí, con respaldo completo físico y digital. Otro que entregaría directamente a la CNMV. Y el tercero, el por si acaso, ese iría a una caja de seguridad en una notaría, por si alguien intentaba silenciarme. Pasé la tarde organizando los documentos con etiquetas, marcadores, subrayados. Revisé todo con la meticulosidad que me caracterizaba. No podía haber errores. A las 5, mientras ordenaba las últimas hojas, mi teléfono fijo sonó nuevamente. Esta vez, reconocí el número, Janet. Hola Marta. Su voz sonaba más tensa que de costumbre. Sé que es sábado, pero me pidieron que te llamara. David está muy insistente con que firmes el acuerdo. Dice que puede pasarse por tu casa hoy, si hace falta. Guardé silencio por unos segundos. Luego hablé con calma. Janet, ¿te das cuenta de lo que están haciendo? Ella suspiró del otro lado de la línea. Sí. Y no me gusta. Te juro que esto no es normal. Lo sé. Nunca vi tanto apuro por un caso como este. No firmaré, afirmé sin titubeos. Y tú tampoco deberías seguir siendo parte de este juego. Yo, titubeo. Estoy atrapada, Marta. No lo estás. Solo te han hecho creer eso. No colgué de inmediato. Le agradecí por su honestidad y por llamarme. Colgué con la sensación de que había plantado una semilla en alguien que también se sentía atrapada por esa empresa. A las 6:15, mi móvil volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Respondí. ¿Marta Valverde? Era David, sin duda. Disculpa molestarte en fin de semana. Solo quería reiterar la importancia de resolver esto hoy. No queremos tensiones innecesarias. David, lo resolveré, pero no como esperas. Hubo un silencio incómodo. ¿Eso significa que firmarás? Significa que ya no estoy sola, respondí. Y que tú deberías hablar con tu abogado. La llamada terminó ahí. Breve, cortante, poderosa. Volví a mi despacho y me senté frente a la ventana. Afuera, las nubes se arrastraban sobre el cielo como si arrastraran secretos con ellas. Tomé una hoja limpia y comencé a escribir una carta. No una carta de despedida. Una carta de declaración. He dedicado 29 años a esta empresa. No solo he cumplido con mis obligaciones, las he superado. He visto pasar directores, gerentes, consultores. Algunos éticos, otros ambiciosos. Algunos justos, otros corruptos. Hoy, por primera vez, levanto la voz. No por revancha, sino por justicia. Porque alguien tiene que decir basta. Guardé esa carta junto con los documentos. Me recosté en el sillón del salón, cerré los ojos por un momento, y sonreí. Por primera vez desde el despido, me sentí libre. La guerra apenas comenzaba. Pero ahora, yo había dado el primer golpe. El domingo amaneció con un silencio denso, el tipo de silencio que no tranquiliza, sino que anuncia algo inminente. Desayuné en la terraza, viendo cómo el viento arrastraba hojas secas por el patio. Era una escena común, pero no me sentía en una mañana cualquiera. Era como estar en la última pausa de una película, justo antes de que todo explote. Me costaba concentrarme en otra cosa que no fueran los documentos, las carpetas, las llamadas, los mensajes. Mi teléfono seguía en silencio desde la última conversación con David. Ni una llamada más, ni un correo, ni siquiera un mensaje de texto. Eso, más que aliviarme, me inquietaba. ¿Habrían hablado con sus abogados? ¿Estarían preparando una contraofensiva? ¿Buscarían silenciarme antes de que hablara con la CNMV? No era paranoia. Era precaución. A media mañana, salí de casa con una mochila al hombro. Dentro llevaba la segunda copia del expediente. Caminé hasta una notaría del centro,
donde me esperaban para registrar y guardar, bajo custodia legal, el paquete de documentación con respaldo digital. Firmé el acta, sellaron el sobre, lo colocaron en una caja fuerte. ¿Desea añadir alguna cláusula sobre acceso?, preguntó el notario. Solo yo, respondí. Y, en caso de mi fallecimiento, mi hija Elena. Firmamos. Cerraron el compartimento. Mientras salía del edificio, un escalofrío me recorrió la espalda. No por miedo, por la consciencia de lo que estaba haciendo. Ya no había marcha atrás. El silencio corporativo que había protegido a los culpables durante años estaba a punto de romperse. Y yo era la grieta. Volví a casa en metro, rodeada de desconocidos, cada uno inmerso en su propio mundo. Un niño lloraba, una señora leía una novela de misterio, dos adolescentes discutían sobre un videojuego. La normalidad del mundo contrastaba con el huracán que se estaba gestando bajo la superficie de mi historia. Ya en casa, revisé nuevamente la carpeta que llevaría a la CNMV al día siguiente. Todo estaba en orden: cronología, índice, evidencias físicas, respaldos. Me permití un respiro. Me preparé un té, encendí la radio. Música clásica. No porque me calmara, sino porque me anclaba. Me devolvía al presente. A las 4:43 sonó el timbre. Me congelé por un instante. No esperaba a nadie. Me acerqué lentamente a la puerta. Miré por la mirilla. Y ahí estaba. David Vega. Traje gris claro, corbata negra, zapatos lustrados. Sostenía un sobre en la mano. Parecía nervioso. Su mirada iba de un lado a otro del vecindario. Tocó el timbre nuevamente. Luego, golpeó suavemente la puerta con los nudillos. «Marta», dijo, sin levantar mucho la voz. «Sé que estás ahí. Solo quiero hablar». No respondí. Ni abrí. Me limité a observar. Estaba inquieto, sudaba a pesar del clima fresco. Miró su reloj 2 veces en menos de un minuto. Esto no tiene que volverse complicado», insistió, ahora un poco más alto. «Entiendo que estés molesta, pero hay formas de resolverlo». «¿Resolver qué, David? ¿Tu error? ¿Tu fraude? ¿Tu desesperación por encubrir lo que ya no se puede tapar?» Finalmente, deslizó el sobre por debajo de la puerta. Pude ver una nota escrita a mano. «Última oportunidad. Firma antes de las 9 del lunes. Luego, no habrá vuelta atrás». Escuché sus pasos alejándose. Espié por la ventana. Lo vi entrar en su coche de lujo y desaparecer al doblar la esquina. Me senté en el sofá, con el sobre entre las manos. No lo abrí. Lo coloqué al lado del primero. 2 versiones del mismo chantaje. 2 intentos de silenciarme. 2 fracasos. Tomé mi teléfono. Marqué a Elena. «Mamá, ¿todo bien? Necesito contarte algo», le dije. «Es largo, pero debes saberlo». Durante casi 1 hora le conté todo. Con detalle, sin suavizar. Al otro lado del teléfono, Elena pasó del asombro al enojo, luego a la indignación. Al final, solo dijo: «Voy a tomar el primer vuelo. Quiero estar ahí cuando vayas a esa reunión». «No es necesario, hija. Tengo todo bajo control». «No, mamá. No es por eso. Es porque quiero verte hacer justicia». Colgué con una sensación nueva. No era alivio. Era determinación compartida. Aquella noche no dormí del todo. Repasé mentalmente cada documento, cada frase, cada número. A medianoche, bajé a revisar la mochila una vez más. Todo estaba ahí. Cuando por fin me recosté, el reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. Cerré los ojos, respiré hondo. El lunes hablaría. Y el silencio se rompería para siempre. El lunes amaneció con un cielo límpido, despejado, como si el universo mismo hubiese decidido quitarse la máscara después de días de penumbra. Me levanté con una claridad que no sentía desde hacía años. Sabía exactamente qué debía hacer, cómo y con quién. Me vestí despacio, con precisión. El mismo traje azul marino del sábado, planchado y sin una sola arruga. Zapatos bajos pero firmes. Recogí el cabello, me maquillé ligeramente y miré mi reflejo en el espejo. Marta Valverde no era solo una ex empleada despedida. Era una testigo clave en una investigación que podía sacudir una empresa entera. A las 8:15, salí de casa con la mochila al hombro. Dentro,
La carpeta sellada con toda la documentación, el índice de pruebas, los informes escaneados, los correos impresos, las firmas. Todo clasificado como si fuera a presentar una tesis doctoral. Llamé a un taxi. Durante el trayecto, el conductor quiso entablar conversación, pero al ver mi expresión, desistió. Agradecí el silencio. El edificio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no era imponente por fuera, pero su estructura de cristal y concreto emanaba poder. Seguridad en la entrada, detectores de metales, controles de identidad. Me anuncié en recepción. Tengo cita con Gregorio Sáenz, planta 5. Su nombre, por favor. Marta Valverde. Me entregaron una credencial temporal. Me guiaron hasta un ascensor silencioso. Cuando las puertas se abrieron en la planta 5, allí estaba él, Gregorio, más canoso que la última vez que lo vi, pero con la misma mirada directa y profesional de siempre. Marta, dijo, extendiendo la mano con calidez. Gracias por venir. Sé que no es fácil. Lo difícil fue callar durante años, respondí. Me condujo por un pasillo discreto hasta una sala de reuniones de paredes de cristal esmerilado. Allí nos esperaban 2 personas más. Ángela Brenner, abogada senior de cumplimiento, y Luis Medrano, experto forense en contabilidad corporativa. Me saludaron con profesionalismo, pero sin frialdad. Había respeto en sus gestos. Me ofrecieron café, agua, asiento. Acepté solo agua. Coloqué la mochila sobre la mesa. La abrí lentamente. Saqué la carpeta. La empujé hacia el centro. Aquí está todo, dije. 4 años de documentación interna, auditorías alteradas, correos corporativos, solicitudes verbales registradas, fechas falsificadas. Puedo explicar cada documento. Ángela asintió con seriedad. Antes de comenzar, debo informarle formalmente. Cualquier información que nos brinde hoy será tratada bajo los protocolos de confidencialidad de protección a denunciantes. Tiene derecho a representación legal, aunque en esta fase no es obligatoria. Esta reunión marcará el inicio formal de una posible investigación. ¿Está de acuerdo con seguir? Sí. Y no quiero representación. Quiero que me escuchen, respondí. Durante más de 2 horas, hablé sin pausa. Ordenadamente. Con precisión quirúrgica. Mostré las fechas, señalé inconsistencias, comparé cifras entre documentos internos y reportes públicos. Les mostré cómo las irregularidades comenzaron de forma aislada, y cómo con la llegada de David Vega, se convirtieron en un patrón sistémico de manipulación contable. Luis hojeaba los documentos, murmurando para sí mientras hacía anotaciones. En un momento, levantó la vista. Estos desajustes no son errores. Son fraude estructurado. Han inflado ingresos al menos un 15% cada trimestre desde hace 2 años. ¿Usted reportó esto internamente?, preguntó Ángela. Más de una docena de veces, dije, mostrando copias de los correos enviados a supervisores, incluso a miembros del directorio. Fui ignorada. En algunos casos, silenciada. Hasta que finalmente, me despidieron. 3 días antes de que mi pensión se activara. El silencio se volvió espeso por unos segundos. Esto no es solo una injusticia laboral, dijo Gregorio. Es un caso potencial de fraude bursátil y manipulación de información privilegiada. Me entregaron un documento para firmar, declaración formal de denunciante protegida. Lo firmé sin dudar. Ángela se levantó y se dirigió hacia la puerta. Vamos a actuar con rapidez, Marta. Lo que has traído aquí cambia muchas cosas. Cuando la reunión terminó, me ofrecieron escolta para salir del edificio. Lo rechacé. Me sentía segura. Por primera vez, realmente segura. No había terminado de llegar a casa cuando sonó mi teléfono. Era Janet, otra vez. Marta, no sé qué hiciste, pero hay caos en la oficina. El consejo convocó una reunión urgente. Recursos Humanos fue llamado al despacho del presidente. David lleva encerrado en su oficina desde que llegué. La gente está hablando de una auditoría externa y de una denuncia. Tú. Hice lo que debía hacer hace mucho tiempo, le dije. ¿Y crees que esto afectará tu pensión? Eso es lo que menos les va a preocupar. 1 hora después, otra llamada. Esta vez, número oculto. Señora Valverde, le habla Ignacio Rivas, presidente del directorio ejecutivo de Trevexa.
Me gustaría invitarla cordialmente a una reunión mañana a primera hora, con todos los miembros del Consejo presentes. Queremos resolver este malentendido. Cualquier reunión, respondí, será con mi abogado y con un representante de la CNMV. Ya no juego bajo sus reglas, señor Rivas. Silencio. Luego, un suspiro derrotado. Entiendo. Le llamaremos para coordinar. Colgué. Me senté. Cerré los ojos. La presión había comenzado a girar. Las llamadas ya no eran para imponer. Ahora pedían. No sentí orgullo. Ni satisfacción. Solo una calma serena, pesada, pero poderosa. Una mujer sola contra un sistema entero. Y esa mujer era yo. Martes, 8:30 de la mañana. La ciudad se movía como cualquier otro día. El tráfico congestionado, personas con prisa, cafeterías llenas. Pero dentro de las paredes de Trevexa, el aire era diferente. Denso, cortante, peligroso. Desde muy temprano, los miembros del consejo directivo comenzaron a llegar a la sede central. Algunos en sus vehículos oficiales, otros en taxis discretos. Entraban sin saludar. Miradas serias. Celulares en la oreja. Todos sabían que ese día no era rutina corporativa. Era un intento de controlar una crisis. David Vega llegó a las 7:43, según me informaría más tarde Janet. Con cara desencajada, acompañado de su asistente personal, para sorpresa de muchos, su abogado privado. Eso era inusual. Muy inusual. A las 9:02, se cerraron las puertas del piso 12. Dentro, los rostros más poderosos de la empresa se reunían en una sala blindada, decorada con arte moderno y luces frías. En el centro de la mesa ovalada, una carpeta impresa con el sello. Urgente evaluación de riesgos legales y financieros, caso Valverde. El presidente del consejo, Ignacio Rivas, fue el primero en hablar. Tenemos un problema grave. Y necesitamos respuestas hoy, no mañana. David intentó tomar la palabra, pero fue interrumpido por la consejera de Finanzas. Antes de que te excuses, David, explícanos esto, dijo, levantando un informe interno que mostraba las cifras alteradas de los últimos 5 trimestres. ¿De dónde salieron estos números? Hubo ajustes contables estratégicos, balbuceó él. Procedimientos aprobados en su momento por... ¿Aprobados por quién? Intervino otro miembro. Marta Valverde los aprobó. Silencio. Porque aquí tengo al menos 3 reportes firmados por ella donde se niega a validar estas cifras, continuó el consejero. Y si lo que se rumorea es cierto, entregó esa misma documentación a la CNMV. David sudaba. Literalmente. Su camisa empezaba a empaparse por debajo del cuello. Su voz, antes arrogante, ahora temblaba. Marta, estaba molesta. Quería sabotearme desde el principio. Esto es personal. ¿Personal? Saltó otra voz. Despedirla 3 días antes de su pensión es personal o estratégico. Risas secas. Ninguna con humor. La reunión se volvió un torbellino de acusaciones, evasivas y cálculos de daños. Uno de los asesores legales presentó un informe preliminar. Si la denuncia prosperaba, la empresa se enfrentaría a una investigación por fraude financiero, violación a los derechos laborales y manipulación bursátil. Las consecuencias podrían incluir multas millonarias, cancelación de licencias y acciones legales contra ejecutivos individuales. David intentó jugar su última carta. Podemos hacer que Marta firme el acuerdo. Aún está a tiempo. Ella no tiene pruebas sólidas. ¿Estás seguro? Interrumpió Ignacio Rivas, mostrando su celular. Porque esta mañana recibí una llamada directa de la CNMV. No solo tienen pruebas, están avanzando con medidas cautelares. Nos van a congelar parte de las cuentas mientras investigan. El silencio fue absoluto. Y entonces, la frase final. David, dijo Ignacio con voz grave. Estás suspendido de tus funciones de forma inmediata. Y no pongas un pie fuera de este edificio hasta que nuestros abogados te digan cómo proceder. Si cooperas, quizás podamos salvarte de una imputación penal. Quizás. David no respondió. Solo bajó la cabeza. Su arrogancia había sido drenada por completo. El tiburón de los números ahora parecía un pez varado fuera del agua. Mientras tanto, yo estaba en mi cocina, tomando café y leyendo el periódico. En la sección de economía, una pequeña nota.
CNMV inicia investigación sobre Trevexa por irregularidades contables. Posible intervención en curso. Mi móvil vibró. Era un número privado. Contesté. ¿Señora Valverde? Le habla Camila Uría, periodista de El Diario Global. ¿Tiene un momento? Estamos investigando algunas denuncias recientes en Trevexa. Me han dicho que usted podría ayudarnos a entender lo que está pasando. No por teléfono, le respondí. Si quiere conocer la verdad, tráigase una grabadora y una tarde libre. Ella rió, sorprendida. ¿Acepta dar una entrevista? Acepto contar una historia. La mía. La que muchos quisieron enterrar. Colgué. Me levanté. Miré por la ventana. El sol comenzaba a asomar entre los edificios. Por primera vez en semanas, respiré hondo sin sentir el peso del miedo. El consejo temblaba. Y todo había comenzado, con una sola firma que me negué a estampar. La mañana del miércoles comenzó temprano. Apenas amanecía cuando recibí un correo con el asunto. Confidencial. Propuesta de conciliación. El remitente, Estudio Jurídico Galván y Asociados, uno de los bufetes más caros del país. En el cuerpo del correo, una simple frase. A la atención de la señora Marta Valverde, le rogamos considere la propuesta adjunta antes de tomar cualquier decisión pública que pudiera agravar la situación. Abrí el PDF. Eran 5 páginas. Redactadas con una cortesía helada. Ofrecían una compensación inmediata de 750.000 euros, el restablecimiento completo de mi pensión vitalicia y una cláusula retroactiva de indemnización por despido improcedente, siempre y cuando firmara un acuerdo de confidencialidad absoluto y renunciara a toda colaboración con medios o entidades regulatorias. Había una frase subrayada en negrita. La aceptación de esta propuesta implica el cese inmediato de cualquier acción legal o administrativa en curso. Tragué saliva. Me levanté. Caminé por la casa con el documento aún abierto en el portátil. Leí cada línea 1, 2, 3 veces. Era tentador. Muy tentador. Con ese dinero podría asegurar mi retiro, pagar la universidad de mis nietos, viajar como nunca pude cuando trabajaba 12 horas al día. Podría empezar de nuevo. Sin batallas. Sin miedo. Sin enemigos. Pero también sin verdad. Apagué la pantalla. Me senté en el borde del sofá. Miré alrededor, las paredes donde colgaban las fotos de mi marido fallecido, de mi hija en su graduación, de mi primer año en Trevexa. Todos los momentos construidos con esfuerzo, con trabajo limpio, con dignidad. Respiré hondo. ¿Aceptar el dinero? ¿Volver al silencio? ¿Enterrar la historia como ellos querían? Sonó el timbre. Era Elena, mi hija. Había llegado esa misma mañana sin avisar. Cargaba una maleta y una expresión decidida. ¿Recibiste el correo? Preguntó sin siquiera saludar. Asentí. Le mostré la propuesta. Leyó en silencio. Luego, me miró fijamente. ¿Vas a aceptar? No lo sé, hija. Es mucho dinero. Y después de todo, estoy cansada. Ella se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos. Mamá, no luchaste sola todo este tiempo para vender la verdad al final. Lo que tú hiciste es grande. No todos tienen ese valor. Y si tú callas ahora, van a seguir haciéndoselo a otros. Quizás no a ti, pero sí a alguien que no podrá defenderse. Sus palabras calaron hondo. No solo porque eran ciertas, sino porque eran exactamente lo que yo necesitaba oír. Tienes razón, le dije. Es tentador. Pero no puedo mirar a los ojos a tu hijo, cuando crezca, y decirle que vendí mi conciencia. Elena sonrió con los ojos brillosos. Nos abrazamos largo rato. Esa tarde, le respondí al bufete. Escribí con firmeza, sin rodeos. Agradezco la propuesta, pero no estoy interesada. Mi dignidad no tiene precio. Y la verdad no se negocia. Marta Valverde. Horas después, recibí una llamada de Ángela, la abogada de la CNMV. Marta, quería avisarte que los documentos que entregaste están siendo analizados por la Unidad de Delitos Financieros. Las pruebas son contundentes. Es probable que se active una intervención judicial antes de lo previsto. Y David Vega está bajo vigilancia legal. Su abogado está negociando los términos de cooperación para evitar cargos penales mayores. Pero será removido permanentemente. También otros 3 ejecutivos podrían enfrentar imputaciones.
Colgué con una mezcla de calma y vértigo. Todo avanzaba. Rápido. Imparable. Esa noche, encendí la televisión. En el noticiero nacional. Trevexa, en el centro de un escándalo por fraude financiero. Exdirectiva rompe el silencio y colabora con la CNMV. Mi rostro no aparecía. Aún no. Pero mi voz ya se sentía en los pasillos del poder. Tomé una copa de vino. Me senté frente a la ventana. La ciudad seguía girando. Pero yo, por fin, había dejado de hacerlo en círculos. No era rica. No era famosa. Pero era libre. Y la verdad ya no era un secreto guardado en carpetas. Era una decisión irreversible. Y mía. Los días siguientes fueron un torbellino. El eco de mi denuncia se propagaba con fuerza, abriendo grietas profundas en los cimientos de Trevexa. La CNMV, tras semanas de análisis, anunció la apertura formal de una investigación y la imposición de medidas cautelares, congelación de activos y suspensión temporal de varios ejecutivos. Los medios comenzaron a seguir la historia con intensidad. Entrevistas, reportajes, análisis. Sin revelar mi identidad, pero con la verdad al frente, la narrativa había cambiado, de víctima a heroína, de silenciada a protagonista. El consejo directivo entró en crisis. Reuniones de emergencia, dimisiones y renuncias en cascada. La caída de David Vega fue el primer golpe visible. Fue destituido públicamente y enfrentó acciones legales penales por fraude y abuso de poder. La empresa tuvo que enfrentar multas millonarias y un programa intensivo de reformas y auditorías externas. Su reputación, manchada para siempre. En medio de todo, yo recuperé mi pensión y recibí la indemnización completa, además del respeto y la admiración de quienes me rodeaban. Pero lo más importante, la sensación de haber luchado por algo mucho más grande que mi caso personal. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía ir con mi hija, recibí una llamada inesperada. Era Ignacio Rivas, el presidente del consejo. Señora Valverde, dijo con voz sincera. Quiero agradecerle en nombre de toda la nueva dirección. Su valentía nos ha obligado a cambiar, a asumir responsabilidades. Le ofrecemos colaborar en la implementación de las nuevas políticas de ética y transparencia. Acepté, no porque quisiera revancha ni venganza, sino porque entendí que mi historia podía ser un faro para otros, una advertencia para los que piensan que el poder está por encima de la justicia. Mi vida no terminó con aquel despido injusto. Comenzó una nueva etapa, donde la dignidad, la verdad y la justicia fueron mis verdaderos triunfos. Y cada vez que escucho el murmullo del viento en las hojas, recuerdo aquella promesa silenciosa que me hice. Nunca más permitir que el miedo me silencie.